Seguimos con 111 votos a favor, 7 en contra, una abstención. El Pleno del Congreso del Perú otorgó el voto de confianza al gabinete del presidente interino Francisco Sagasti. La presidenta del Consejo de Ministros expuso las principales medidas de su gestión, ha pedido el respaldo del Parlamento y este se lo dio. El equipo del gabinete de nuestro presidente de la República es un equipo de gabinete que conocemos del trabajo en el sector público y sobre todo les puedo garantizar que tenemos el compromiso por el desarrollo de nuestro país y especialmente por las poblaciones más vulnerables que necesitan aparejar ese piso para tener una efectiva igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación. Con nosotros Iván García, periodista, analista político. Buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. En Lima, ¿cómo se entiende esto? ¿El voto de confianza es igual a estabilidad política que por estos tiempos había sido escasa en el Perú? No necesariamente, Carlos. Creo que el voto de investidura obtenido por la primera ministra Violeta Bermúdez cierra un capítulo de una crisis mayor, es decir, la constitución o conformación plena del gobierno presidido por el señor Francisco Sagasti. Pero permanecen, evidentemente, otros ingredientes críticos, especialmente la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Cuando usted dice una crisis mayor, es que la crisis, aunque sea no tan amplia, sigue existiendo. ¿En qué punto se debe trabajar en el Perú a propósito de que hay una elección en abril próximo y que ha tenido 4 presidentes en este periodo y que pareciera no confiar en ninguno? A ver, creo que lo que hay que entender es que la crisis mayor a la que me refiero es una crisis de representación, es una crisis que tiene que ver con la calidad de la política, con la calidad de los partidos políticos como instituciones de la democracia para representar los distintos intereses ciudadanos. Eso creo que está hoy en día en el Perú en crisis y ha terminado obviamente acelerándose en este quinquenio de una manera dramática. Usted lo acaba de mencionar, 4 presidentes del 2016 a la fecha, 2 gabinetes que fueron censurados, un tercero que no logró el voto de investidura durante la gestión del señor Vizcarra, y un largo etcétera que evidentemente denotan o configuran de que en el país está pasando de un tiempo a esta parte algo bastante complejo y complicado en términos del quehacer político. Ahora, con respecto a la coyuntura en la que nos encontramos, efectivamente hay un gobierno de transición presidido por el señor Sagasti. Ya el equipo ministerial ha obtenido el día de ayer el voto de confianza que era imprescindible según el mandato constitucional para que quedara plenamente establecido. Pero evidentemente estamos muy cerca de un proceso electoral que será el próximo 11 de abril y las bancadas que se encuentran representando a distintas agrupaciones políticas están evidentemente en una lógica electoral o electoralista. Y esto está generando de un tiempo a esta parte una serie de iniciativas legislativas que tienen poco que ver con la prudencia fiscal, con la responsabilidad respecto a un sinnúmero de temas que han generado no solamente controversias, sino tensiones con distintas administraciones de gobierno. Ya hay una incluso instalada con respecto al señor Sagasti, que tiene que ver precisamente con el tema de recursos previsionales que el Congreso ha decidido liberar contra todas las recomendaciones de economistas que han señalado que es una medida irresponsable en términos fiscales. Señor García, hay varios... No se va a despejar. Sí, a propósito de si se despeja o no, hay unos elementos que yo quiero traerle en este momento y es que si hay alguna posibilidad de que tenga claro el peruano cómo, por quién o por qué votar. Y esto lo pregunto porque si lo vemos en el último periodo de gestión, Pedro Pablo Kuczynski se postuló con un partido, PPK, Peruanos por el Cambio, cambió con K. Allí estaba en ese proyecto Martín Vizcarra, que realmente no tenía una plataforma política, pero la de PPK desapareció con él.
Vizcarra y quienes lo respaldaban, también ese movimiento termina desapareciendo con él, dice que se postula al Congreso, lo hace con un partido que, por cierto, mayoritariamente votó por sacarlo del poder, y ahora sucesivamente dos parlamentarios que asumen la conducción del Ejecutivo. ¿Hay un proyecto país por el que los ciudadanos se puedan decantar para decir, bueno, vamos a escoger entre esto y esto? ¿Hay alguna propuesta real de aquí a abril, que prácticamente es mañana? Pues la verdad, debo decirte, Carlos, de que tu pregunta no tiene una respuesta en el sentido positivo que yo quisiera. Mira, tenemos en estos momentos 24 agrupaciones políticas en el partidor electoral. Y todas ellas, evidentemente, están aspirando a través de candidaturas presidenciales y parlamentarias llegar a, sea el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Pero el problema que las habita y evidentemente está presente en este escenario político partidario es que estamos ante una enorme invertebración política. Y cuando digo invertebración me refiero a la relación para intermediar, representar de manera eficaz distintos intereses. Y esto tiene que ver claro y nítidamente con que los llamados partidos políticos en el Perú han dejado de hacer lo que verdaderamente tiene que ver con la vida partidaria y con la política en un sentido mayúsculo, en un sentido fundamental. Son agrupaciones que nacen básicamente para convertirse en naves electorales. Su existencia y su actividad se limita a los acontecimientos electorales y más allá de eso no hay evidentemente una vía institucional partidaria. Esto que usted ha señalado con respecto al partido de Pedro Pablo Kuczynski también es aplicable a muchísimas otras agrupaciones en el país y esto viene ocurriendo desde los años 90. Entonces, esta crisis, digamos, de la política y de los partidos, finalmente en este quinquenio encontró un periodo en el que se aceleró y que ha terminado, obviamente, en estos episodios tan dramáticos que hemos vivido hace muy pocos días. Sí. ¿Qué expectativas a futuro? Bueno, otra vez, lamentablemente, como en otras tantas ocasiones electorales, los peruanos muy posiblemente tengan que enfrentar lo que se llama la disyuntiva por el mal menor. El menos peor. No es un óptimo político, ¿no? Sí, sin duda. También, y usted hablaba y recordaba también, pasó con Alejandro Toledo, es otro de los ejemplos que se podría tener, pero muy mal para la democracia si esa es la premisa, votar por el menos peor, por el mal menor, por el que no resulte tan malo. Es lamentable, analizaremos este tema en lo sucesivo, aún quedan 5 meses para esta elección y que van a irse escuchando las propuestas. De seguro nos volvemos a encontrar. Iván, gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima.